Bueno, quería mandar un saludo a todas y todos los que están ahora reunidas y reunidos para desarrollar este importante congreso internacional desarrollado en El Salvador, de lo local a lo global, nuevos enfoques para el estudio del conflicto armado. Y comenzar con Quisiera comenzar con un agradecimiento enorme a la profesora Ana Silvia Ortiz Gómez, directora del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador, por su cálida invitación para participar de este evento. Me disculpo por no estar físicamente con ustedes, pero créanme que los acompaño a la distancia y que valoro mucho este Congreso Internacional por los aportes que promete dar al estudio de nuestra región. Asimismo, aprovecho para saludar a tantas y tantos colegas salvadoreños que han sido mis amigos y mis amigas y de quienes me jacto por esa amistad. Quisiera además dedicar esta charla a uno de esos colegas que ya no están con nosotros, que se fue muy temprano, pero cuya obra es vital para comprender El Salvador contemporáneo. Me refiero al doctor Ralph Sprinkles, de grata memoria, y quien en diversas oportunidades avanzó mucho en su investigación para poder comprender mejor El Salvador de los últimos 40 años. Bueno, rápidamente quisiera comenzar indicando algunas precisiones sobre la Guerra Fría como objeto de estudio. De inicio, hay que señalar que pocos temas han generado tanta bibliografía como el de la Guerra Fría. Solo por pensar en libros, sin incluir artículos de revistas científicas, se puede hacer una búsqueda en Google Scholar y aparecerán cientos, si no miles, de textos que abordan ese periodo en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos entre 1945 y 1992. Esos estudios, hay que indicarlo, están marcados por la coyuntura en la que fueron escritos y en ese sentido también por las fuentes que se disponían al escribir esas historias. Por eso es que ha habido una importante etapa revisionista de muchas de esas tesis que se esbozaron antes de que se abrieran los archivos, por ejemplo, soviéticos a principios de la década de 1990. Y más recientemente, la amplitud de archivos como el de la CIA o el Departamento de Estado que han revelado nueva documentación que ha sido utilizada incluso por algunas o algunos de ustedes que están allí presentes y por otros y otras colegas que investigan América Latina en general y Centroamérica en particular. Según Michael F. Hopkins, hay tres tendencias de análisis en el estudio de la Guerra Fría. Una primera que él llama tendencia ortodoxa, que está marcada por el estudio de los grandes individuos y políticos eh, que serían principalmente el objeto de estudio de estos trabajos. Y lo otro es que interpretan la Guerra Fría como una confrontación por el poder. Básicamente dos imperios en proceso de expansión. Por un lado, la Unión Soviética y por otro lado, los Estados Unidos. Luego aparecen muy tempranamente, alrededor de la década de 1960, los estudios revisionistas que exploran nuevos espacios a partir de fuentes nuevas. Estos estudios se renuevan, como decía hace un rato, a partir de la década de 1990, con la apertura de nuevos archivos. Y además que van más allá de explorar la Guerra Fría como un conflicto meramente ideológico y tratan de abordarla de manera más crítica, más allá de considerar que el conflicto fue
producido por dos imperios ideológicamente distintos. Más recientemente ha aparecido una tendencia vinculada con la Guerra Fría cultural, que son estudios culturalistas que se concentran en análisis de la ideología, de la opinión pública, de propaganda, de guerra psicológica, de espionaje, discursos, cine. Eh, Se han hecho trabajos muy importantes en América Latina en los últimos años a partir del estudio de las y los intelectuales y los vínculos que se produjeron entre proyectos culturales como revistas académicas o proyectos de investigación después de la década de 1950 financiados por la Fundación Nelson Rockefeller en América Latina y el vínculo que tenían eso con intelectuales. El objetivo final era tratar de construir un tipo de intelectual crítico que no fuera tan afín a la izquierda comunista. Y algunos trabajos para el Cono Sur han mostrado que hubo una cierta incidencia en ese sentido entre las comunidades de intelectuales. En los últimos 20 años, además, se han desarrollado nuevas aproximaciones que buscan descentrar los estudios de la Guerra Fría de su análisis en las potencias, del que hay una gran cantidad de trabajos, y de los superpoderes en juego a interesarse más por pequeños espacios donde la Guerra Fría produjo fenómenos, grupos, lugares de confrontación diferentes a los imperiales. Y el objetivo entonces es ver cómo esa periferia, entre comillas, tanto en términos geográficos como foco de análisis, participó de los procesos generados por la Guerra Fría y cómo individuos y actores organizados en esta pequeña escala utilizaron el marco de la Guerra Fría para exponer sus intereses particulares, individuales y grupales. En América Latina ha habido un tremendo empuje en las investigaciones sobre la Guerra Fría en los últimos años. Los nuevos estudios proponen que América Latina entró en la Guerra Fría arrastrando una serie de confrontaciones que venían de la década de 1930, la década perdida, y que dieron origen a dictaduras y enfrentamientos con ellas que luego se insertaron en la Guerra Fría. Asimismo, estos trabajos muestran que los Estados Unidos y la Unión Soviética no leyeron ese arrastre de conflictos y que al enmarcar todo dentro de la Guerra Fría que sostenían, abonaron sobre esos conflictos. La Guerra Fría dio un marco global que legitimó las acciones y divisiones locales en América Latina, muchas de ellas, como ya se señaló, que venían desde el pasado. En esta charla quisiera exponer algunas ideas que proceden de la lectura de esos nuevos trabajos con el fin de que sirvan de base para las importantes discusiones que las mesas de este Congreso Internacional desarrollarán en estos días. En su libro The Last Colonial Massacre, el historiador Greg Grandin afirma que la construcción estatal en Guatemala puede ser entendida como una clase de modernidad postcolonial que se basa en la subyugación, la exclusión y el terror. Guatemala, sin embargo, no es la excepción al respecto. Uno de los episodios de violencia más tétricos en la historia contemporánea de América Latina tuvo lugar en un pequeño pueblo salvadoreño, El Mozote. Durante la tarde del 11 de diciembre de 1981, un batallón especial del ejército salvadoreño llamado Atlacatl entró al Mozote. Una vez en el pueblo, los soldados reunieron en la plaza a todos los habitantes y los dividieron llevando a los hombres para un lado y a las mujeres y niños para otro. A la mañana siguiente, los soldados torturaron y asesinaron a los hombres e inmediatamente violaron a las mujeres jóvenes y las mataron junto con sus madres y abuelas.
para terminar este monumento a la criminalidad con la masacre de todos los niños y niñas de ese pueblo. En total, los soldados asesinaron a 800 hombres y mujeres y a 400 niños en unas cuantas horas. ¿Cuál fue el motivo de esta masacre? Bueno, a partir de los trabajos que se han desarrollado, dos cosas me han quedado en la mente pensando en posibles respuestas. Primero, la identidad de los asesinados y la de sus asesinos juega un papel fundamental en la forma en que se perpetró el crimen. Y segundo, la lucha político-social por la que caminaba El Salvador en ese momento. Para los miembros del escuadrón Atlacatl, aquellos campesinos eran colaboradores de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo cual justificaba desde la doctrina de seguridad nacional el uso de la fuerza extrema contra ellas y ellos. De acuerdo con esta visión, creada desde el principio del siglo XX, pero afinada durante la Guerra Fría, para salvar la patria, las hordas comunistas, las fuerzas militares podían recurrir al uso de la violencia extrema contra la población sospechosa de romper con el status quo. Así que la salvación de la patria era la excusa perfecta para tapar la criminalidad ejercida por el Estado. El otro elemento fundamental que se encontraba en el fondo de la masacre del Mozote era que los asesinados eran justamente lo que eran, es decir, campesinos y campesinas pobres. En esa condición residía una de las producciones estructurales que han alentado la violencia en la región latinoamericana. Uno de los límites más claros de la construcción de las naciones en Centroamérica en el siglo XIX y siglo XX está expuesto en la inclusión, la exclusión y la identidad. A pesar de que un primer movimiento liberal se puso como meta la integración de todos los miembros de esos estados que nacieron del ocaso colonial, ese proyecto mostró sus límites muy pronto. El elemento central de la disputa sobre quiénes eran y quiénes no miembros de esas naciones radicó en la manera de integrar la heterogeneidad étnica de la región y la estructura desigual heredada de la colonia. Esto ajustado a los modelos de explotación económica colonial, a la demografía, a la frontera agrícola y a la consolidación del caudillismo político que amenazó los procesos de centralización política, fueron las características que cercenaron las posibilidades de ciertos grupos sociales y étnicos de convertirse en parte de los estados-nación liberales. Ese justamente fue el problema central del segundo liberalismo centroamericano, que grosso modo inicia a partir de 1870. Entre 1870 y 1990 es posible observar la construcción de al menos tres maneras de enfrentar la diversidad étnica y social. Primero, hubo intentos por homogenizar la población e integrarla dentro de un proyecto de educación que permitiera anular las diferencias étnicas y a su vez integrar políticamente los diversos grupos siempre con una estructura de clase en desarrollo. En segundo lugar, se produjo otro tipo de homogenización que disimuló las diferencias, pero fue más limitado en la integración política y en la extensión de los derechos de ciudadanía, justamente porque una buena parte de la población quedó fuera del proyecto político liberal. Un tercer camino fue desechar la integración, profundizar el modelo de explotación económica y afirmar la construcción de mundos separados para las etnias y clases populares dentro de los estados. Si conectamos esas tres variantes de integración con las advertidas por el sociólogo James Mahoney con respecto a los estados liberales centroamericanos, es posible advertir una similitud en ellas y encontrar que la violencia alcanzó sus mayores expresiones en los estados centroamericanos caracterizados como de liberalismo radical, que según Mahoney fueron Guatemala y El Salvador, que en los casos de liberalismo abortado, como sería en el caso de Honduras y Nicaragua, o en el caso de liberalismo reformista, como sería el de Costa Rica. Es importante indicar que Centroamérica entró en una ola de reformas democráticas entre 1944 y 1954, que se conectó con un patrón similar ocurrido en América Latina.
Este patrón, como lo advirtieron los historiadores Leslie Bithell e Ian Roxborough, significó en América Latina una cierta democratización en comparación con el periodo anterior, un giro hacia políticas sociales que habían sido relacionadas con reformas de izquierda y el desarrollo de una militancia en la clase trabajadora. Así, para 1944, de cerca de 20 países latinoamericanos, solo Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia tenían ciertos niveles de democracia que involucraban gobiernos civiles y elegidos por sufragio que siempre estaba limitado. Se permitía la competencia política y la ley era respetada en ciertos niveles y con ella las libertades civiles. Pero algunos pequeños cambios democráticos ocurrieron en otros países latinoamericanos después de 1944. Por ejemplo, en mayo de 1944 en Ecuador, Carlos Arroyo del Río sufrió un golpe de Estado y fue sucedido por José María Velasco. Fulgencio Batista permitió elecciones en Cuba en 1944 que fueron ganadas por Ramón Grau San Martín. En Panamá, en mayo de 1945, una asamblea constituyente llamó a Enrique Jiménez a gobernar. En Perú hubo elecciones libres en junio de 1945 ganadas por José Luis Bustamante y Rivero. En Venezuela, Isaías Medina Angarita fue derrocado en 1945 y lo sucedió una experiencia democrática. Y en México, en enero de 1946, hubo una reforma para elegir en primarias y de forma directa otros puestos políticos además del de presidente. Asimismo, cambios más profundos se dieron en Guatemala, donde Ubico cae en julio de 1944 y Juan José Arévalo asciende en diciembre de ese año y se inicia el periodo conocido como la primavera en el país del eterno invierno. A principios de 1945, Getulio Vargas, en el poder desde 1930, anunció elecciones que se dieron en diciembre de ese año y el gobierno militar nacionalista en Bolivia cayó en julio de 1946. El presidente Guadalberto Villarroel fue linchado y ascendió el Frente Democrático Antifascista que llamó elecciones para mediados de 1947. Los partidos comunistas fueron legalizados y su militancia creció en esta coyuntura. La CIA reportó para 1947 los siguientes números de militancia comunista. Brasil, 180.000 militantes, Argentina, 30.000, Chile, 50.000, Perú, 35.000, Venezuela, 20.000, Cuba, 55.000, México, 11.000, Colombia, 10.000 y Uruguay, 15.000. Además, la sindicalización entre los trabajadores se aceleró. Cerca de 3.5 y 4 millones de trabajadores estaban sindicalizados en este periodo. La Confederación de Trabajadores de América Latina, fundada en 1938 y dirigida por el mexicano Vicente Lombardo, decía representar hacia ese momento a 3.3 millones de trabajadores de 16 países latinoamericanos. Pero después de 1947, este breve periodo democrático se desmoronó. Los partidos comunistas fueron proscritos y reprimidos en la mayoría de países latinoamericanos. Los partidos reformistas se movieron más hacia la derecha. Los avances en las políticas sociales y democráticas fueron contenidos y en algunos casos lanzados hacia atrás. La clase obrera y sus sindicatos más militantes fueron perseguidos. En Brasil, el gobierno de Eurico Gaspar Dutra introdujo nuevos decretos ley para controlar a los trabajadores en marzo de 1946. En Chile se volvió famoso el rompimiento de la huelga de transportistas de octubre de 1947 con varios muertos y con la capital bajo estado de sitio. Otra legislación para controlar o reprimir trabajadores se aprobó en Cuba, primero bajo Grau en 1947 y luego con Carlos Príos Ocarrás en 1948 después de las elecciones. En Costa Rica en 1948 después de la Guerra Civil se aprobó legislación anticomunista y antisindicalista. Y en México el charrazo en octubre de 1948 representó
uno de esos eventos violentos en contra de los sindicalistas. En este nuevo contexto, los partidos comunistas fueron purgados, perseguidos, reprimidos y declarados ilegales, como por ejemplo en Brasil en mayo de 1947, en Chile en abril de 1948, en Costa Rica, como ya mencioné, en 1948, y en Brasil en enero de 1948, cuando diputados comunistas fueron removidos del Congreso. Los golpes de Estado se volvieron la norma. En Perú, Bustamante sufrió un golpe de Estado en octubre de 1948. En Venezuela, el trienio democrático se acabó el 24 de noviembre de 1948 e inició la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que se extendería por 10 años. En Colombia, Laureano Gómez fue derrocado en junio de 1953. En Guatemala, Jacobo Arbenz fue derrocado en junio de 1954. Así que para finales de ese año, 1954, había unas 11 dictaduras en América Latina, incluyendo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú y Paraguay, que podrían llegar a 13 si sumáramos los casos de ese momento de Ecuador y Argentina. Este contexto era nuevo y claramente era la bienvenida de América Latina al contexto de Guerra Fría y la intervención directa de los Estados Unidos en la región latinoamericana que legitimó la transición del breve periodo democrático a este largo periodo de violencia. La estructura imperial de control de la región prácticamente se refrescó en estos años. En 1946 se creó el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, que a partir de 1963 pasó a llamarse la Escuela de las Américas. Y Estados Unidos impulsó guardias nacionales en Haití, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Cuba y El Salvador. Se crearon centrales de inteligencia impulsadas por Estados Unidos en Argentina, la Secretaría de Inteligencia del Estado, en Chile, la Dirección General de Inteligencia. En Brasil, el Sistema Nacional de Informaciones. En Uruguay, la Dirección General de Información e Inteligencia. En El Salvador, la Agencia Nacional de Servicios Especiales. En Haití, la Inteligencia de Seguridad Nacional. Y en Venezuela, la Dirección de Servicios de Inteligencia y Previsión. Asimismo, a mediados de 1960 se creó el Sistema Militar Centroamericano de Comunicaciones. A partir de ese momento se sucederían nuevos golpes de Estado en América Latina en el marco de la doctrina de seguridad nacional, todos legitimados desde Washington y que llevaron al poder a regímenes militares que luego se encargarían de procesos de represión en contra de la población militante, pero también de la población civil. En ese contexto, América Latina experimentó una tremenda efervescencia social que produjo entre 1959 y la década de 1980 una serie de movimientos guerrilleros que intentaron echar abajo los estados burgueses y militares que habían crecido en la región al inicio de la Guerra Fría. Entre esos movimientos guerrilleros revolucionarios se encontraban Cuba, Venezuela, Perú, Guatemala, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Nicaragua y El Salvador. Los jóvenes y no tan jóvenes rebeldes latinoamericanos que se lanzaron contra los gobiernos dictatoriales se convirtieron en un puente entre las tradiciones de rebelión del siglo XIX, el discurso de libertad liberal y los nuevos reclamos revolucionarios de la izquierda. Así, estas jóvenes y estos jóvenes supieron fundir la imagen de quilombos coloniales, rebeliones indígenas, la de los libertadores de la independencia como Simón Bolívar y la de intelectuales como José Martí. Los fundieron con el reclamo imperialista, antiimperialista y la tradición mundial revolucionaria que apareció con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. Su lucha pretendía devolver la soberanía a sus países, enfrentar a un dictador impuesto o sostenido por el gobierno estadounidense, producir reformas legales que integraran garantías sociales a los trabajadores,
decretar códigos de trabajo, propiciar una economía controlada por el Estado y lo que sonaba más radical, desarrollar una reforma agraria. Está claro que el golpe de timón a nivel continental, pero en gran medida también internacional, lo dio la Revolución Cubana cuando triunfó sobre la dictadura de Fulgencio Batista. Lo que esta revolución significó para América Latina y en general para el mundo entero fue todavía más importante. La Revolución Cubana era toda una fuente de inspiración para aquellos que sentían la opresión de gobiernos corruptos y tiránicos y buscaban un ejemplo a seguir. Las figuras de Fidel Castro y del Che Guevara se convirtieron entonces, junto a las de otros jóvenes líderes de aquella revolución, en todo un hito y un modelo. Las barbas y la cabellera larga se proclamaron como los símbolos de esa juventud revolucionaria que soñaba con las montañas, la guerrilla y el triunfo sobre políticos y dictadores de la etapa política anterior. La Revolución cubana contribuyó además con la llamada teoría del foco guerrillero o foquismo. Esa visión, basada en la experiencia del Che Guevara, suponía que no siempre había que esperar a que se dieran todas las condiciones para producir la revolución social. Así, un foco podía iniciar acciones de guerra de guerrillas, logrando que la revolución se convirtiera en una posibilidad que luego se expandiera, alentando la oposición al régimen a derrocar, levantando la moral revolucionaria y haciendo que otros se decidieran a unirse a la lucha. En un principio, la lucha en Cuba se definió básicamente contra Batista, pero pronto las cosas hicieron que la revolución se moviera hacia el comunismo. En el contexto de la Guerra Fría, las revoluciones victoriosas fueron miradas y catalogadas desde dos perspectivas: aquellas que se integraban al mundo capitalista liderado por Estados Unidos o aquellas que se asociaban al mundo socialista de la Unión Soviética. En ese sentido, el desagravio a una de las superpotencias inmediatamente significaba el acercamiento a la otra. Y Cuba, presionada por Occidente para conservar las cosas sin hacer reformas, decidió ir un paso más allá de los cambios leves para lograr consolidar una revolución marxista-leninista en el Caribe. En adelante, especialmente después de la crisis de los misiles de 1962, Cuba fue parte de la lucha por un mundo socialista. En su empeño, Cuba sería apoyada por toda una generación de intelectuales de izquierda latinoamericanos y de otras partes del mundo, tanto en la lucha por su revolución como en contra del embargo económico que los Estados Unidos le impuso desde 1962. Por eso, la revolución cubana se convirtió en un eje central para la articulación, imaginación de un pensamiento de crítica social que, basado en las experiencias anteriores como la de José Carlos Mariátegui o Víctor Raúl Haya de la Torre, se propuso desentrañar la historia latinoamericana con el fin de exponer un nuevo entendimiento de sus estructuras económicas, sociales y políticas. La Revolución cubana no solo abrió esa posibilidad, sino que puso sobre la mesa la discusión acerca de cuál debía ser el papel de los intelectuales latinoamericanos en estos nuevos tiempos. La revolución misma sí lo requirió. Durante el Congreso Cultural de La Habana de 1968, cuando definió el papel de los intelectuales como fundamental en los frentes ideológico, político y militar. Por eso, los intelectuales políticamente comprometidos con la revolución pensaban que su papel debía ser, si no en el campo de batalla por el que varios de ellos se decidieron, entonces, desde la crítica a los regímenes oligárquicos y la consolidación de un proyecto de análisis que sustentase la revolución. Aunque las discusiones sobre la necesidad de teorizar el desarrollo de América Latina fueron muy anteriores a la Revolución cubana, no se puede negar que el contexto de la década de 1960 volvió decisiva la labor del intelectual político. Lo que esto dio como resultado fue la formulación de la teoría de la dependencia, una teoría científico-social que exponía que el letargo económico de Latinoamérica se debía a la explotación económica a la que había sido sometida por las potencias occidentales. Con esta radicalización latinoamericana, otros movimientos siguieron el camino hacia la izquierda y la revolución. La inspiración que venía de Cuba hizo que, en muchas partes de América Latina, grupos entusiastas de jóvenes clamaran por la revolución
combinando discursos e imágenes de Fidel Castro, del Che Guevara, de Mao Zedong o de Trotsky. Empero, con algunas excepciones como El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Colombia, esos movimientos fracasaron casi inmediatamente cuando se pusieron en práctica. Empero, mientras se desarrollaron, esos movimientos cuestionaron y en ocasiones pusieron en jaque a los gobiernos oligarcas que se afianzaban al poder gracias al apoyo de sus ejércitos y a la mano de obra dura. Sin duda, el efecto inmediato de la Revolución cubana fue alentar esos movimientos. En marzo de 1959, un grupo de panameños comenzaron un intento de guerrilla, pero fueron exterminados. En junio de 1959, un grupo de nicaragüenses intentaron dar un golpe de estado a Somoza, pero terminaron como los panameños. También en junio, un grupo de dominicanos desembarcaron en su país con la esperanza de echar abajo a Rafael Trujillo, pero ninguno sobrevivió. En agosto de 1959, 30 hombres invadieron Haití, pero fueron prontamente eliminados. En noviembre, un grupo guerrillero de 80 paraguayos cruzó de Brasil a su país, pero cayeron durante la primera semana de operaciones. En esencia, la lucha en Latinoamérica podía tener éxito en tanto integrar a las masas campesinas e involucrar a un discurso de movilización de etnia, clase y nación que hiciera a esas masas identificarse con la lucha. Lo otro que había que hacer era tener la fuerza suficiente para sostenerse en el poder enfrentando los esfuerzos estadounidenses elaborados por la CIA y el Departamento de Estado al producir y financiar contrarrevoluciones en la región. Aún así, navegando contra viento y marea, la efervescencia social motivada por la Revolución cubana hizo que la década de 1960 viera el desarrollo de una serie de intentos guerrilleros por tomar el poder en América Latina. El 13 de noviembre de 1960, un grupo de oficiales se rebelaron en Guatemala para que expulsaran del país a personas que entrenaban con el objetivo de derrocar a Fidel Castro en Cuba. Los oficiales rebeldes se llamaban Marco Antonio John Sosa y Luis Antonio Turcios. Lima. En 1962, miembros del movimiento revolucionario 13 de noviembre, MR13 de visión maoísta, se unieron al Partido Guatemalteco del Trabajo PGT y al Movimiento Revolucionario 12 de abril y fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su objetivo era hacer la revolución en Guatemala, pero la división interna y las muertes de John Sosa y Turcios Lima sepultaron el movimiento. En 1961, el Partido Comunista Venezolano y el movimiento de la izquierda revolucionaria comenzaron a planear una revolución. En 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, cuyo objetivo principal era redimir al pueblo venezolano. Douglas Bravo se convirtió entonces en el líder de esa guerrilla, al lograr convencer a jóvenes militares para que formaran parte de la revolución en ciernes. No obstante, el movimiento no avanzó y en 1979 se negoció con el presidente Luis Herrera Campins la paz y la amnistía para desmovilizar la guerrilla. En Colombia, a partir de 1961 se desarrollaron tres grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional. En 1968, el ejército colombiano fue triplicado para enfrentar la guerrilla. En 1974 se integró a la guerrilla el movimiento 19 de abril y la violencia fue la tónica en el caso colombiano y se extendió por décadas, como sabemos. En Perú, el primer foco guerrillero se originó en 1962 en la región de Cusco y fue dirigido por el líder trotskista Hugo Blanco, que fue capturado. Poco tiempo después de su captura, en 1963, un grupo de jóvenes entrenados en Cuba fue masacrado por las fuerzas especiales en Puerto Maldonado. En 1965, el movimiento Izquierda Revolucionaria, dirigido por Luis de la Puente, y el Ejército de Liberación Nacional, fundado por Héctor Béjar, comenzaron un foco guerrillero contra el gobierno de Fernando Belaúnde. En noviembre de 1965, Javier Geraut, en noviembre de 1965, De la Puente y su frente Pachacutec fueron acribillados por el ejército. Béjar y su frente Javier Geraut fueron arrinconados y capturados en diciembre de 1965.
En enero de 1966, el Frente Tupac Amaru, dirigido por Guillermo Lobatón, fue aniquilado por los militares. El Che llegó a Bolivia en 1966. Mario Monge, líder del Partido Comunista Boliviano, había visitado Cuba 2 veces ese año comprometiéndose con la revolución. El 31 de diciembre de 1966, Guevara enfrentó a Monge y el resultado fue que Monge dejó el Partido Comunista. El 26 de marzo de 1967, la guerrilla comenzó operaciones bajo el nombre de Frente de Liberación Nacional y el 17 de abril de ese año se dividió en dos focos, uno dirigido por el cubano Juan Vitalio Acuña y el otro por el Che. El 31 de agosto de 1967, la columna de Joaquín fue asesinada en una emboscada por el ejército. El 8 de octubre de 1967, la columna del Che fue arrinconada en la quebrada del Yuro. Dos grupos se formaron, pero quienes debían enfrentar a los militares se disiparon. El presidente René Barrientos ordenó la ejecución del Che el 9 de octubre de 1967. En Centroamérica, varios países entraron en etapas revolucionarias en la década de 1970, utilizando un lenguaje de lucha de clases y con el fin básico de destronar a las dictaduras del Istmo como la de Somoza en Nicaragua, o bien con el fin de enfrentar y transformar un régimen despiadado de explotación de las clases populares mestizas e indígenas, como ocurría en El Salvador y Guatemala. En 1961, Tomás Borge, Silvio Mayor y Carlos Fonseca Amador fundaron el Frente Sandinista para la Liberación Nacional con el objetivo de derrocar a Somoza. Consiguieron apoyo entre el campesinado. En diciembre del 74 secuestraron a varios políticos y empresarios y demandaron un rescate de $5 millones, la liberación de varios miembros y un avión a Cuba. Una alianza interclasista alimentó el éxito del frente y la revolución sandinista triunfó el 19 de julio de 1979. Las transformaciones que implementó la revolución sandinista fueron también de tipo educativo, con la alfabetización y de reforma agraria, algo que era un tema fundamental en toda América Latina. Se puede decir que hacia 1979 toda Nicaragua era sandinista y palpitaba con la idea de ser una nación libre. Sin embargo, el financiamiento estadounidense a la contra, el embargo que impuso Estados Unidos a esta nación, realmente pobre y destrozada por la guerra, y fundamentalmente los múltiples errores cometidos por los sandinistas en el desarrollo de su gobierno, dieron al traste con todo el esfuerzo. En El Salvador, a inicios de la década de 1970, Cayetano Carpio fundó las Fuerzas de Liberación Popular Farabundo Martí. También se fundaron el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Esas guerrillas se unieron, como saben, y formaron el Frente Democrático Revolucionario y todas se fusionaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A inicios de 1981 comenzaron la ofensiva final que no logró derrocar al gobierno y debió ceder para negociar la paz. Al menos una cosa sí era cierta en el caso salvadoreño y también en el guatemalteco. Las revoluciones en esos países obligaron a las élites a ceder lo que antes consideraban inconcebible, es decir, una negociación en condiciones niveladas con los guerrilleros y las firma de acuerdos de paz que garantizaran la retirada de los militares del poder, la realización de elecciones libres y democráticas y la redacción y aprobación de nuevas constituciones. Dentro de este contexto, los más interesantes procesos de transformación social que lograron acceder al poder por medios electorales fueron parados y aniquilados. Me refiero al caso de la Unidad Popular en Chile, que fue destrozada y ascendió una dictadura después de su caída. En Brasil, la izquierda también creció en las décadas de 1950 y 1960. Al inicio de la década de 1950, un movimiento populista liderado por el presidente Getúlio Vargas produjo diversas transformaciones con el fin de reducir la inflación, subir los salarios y extender las reformas sociales que había gestionado en sus primeros mandatos. Hacia 1961, cuando João Goulart tomó el poder, dichas reformas se relacionaron con el interés de establecer lazos con los obreros y con otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica, particularmente con Cuba.
El resultado fue el mismo que el chileno. En 1964, un grupo militar llevó adelante un golpe de Estado, derrocó a Goulart y estableció una dictadura que se prolongaría hasta 1985. De todos estos movimientos revolucionarios se pueden señalar algunas características. Primero, la revolución de la guerrilla en América Latina fue llevada adelante por jóvenes educados y crecidos en zonas urbanas, con algunas excepciones en América Central. En segundo lugar, la guerrilla se realizó pensando que la revolución era la única forma de cambiar las estructuras socioeconómicas de América Latina. En tercer lugar, hay que subrayar que la división fue muy común en las filas guerrilleras y que fue solo en pocos casos que los campesinos se integraron completamente a ellas. Finalmente, es fundamental insistir en que esos movimientos revolucionarios enfrentaron una fuerte reacción de parte de los gobiernos y las estructuras militares. Y por supuesto también la acción del Departamento de Estado y la CIA y la colaboración entre grupos de militares latinoamericanos entre sí con militares estadounidenses y europeos, lo que permitió el desarrollo de planes como el Plan Cóndor, que fundamentalmente se convirtieron en una red estructurada de militares de derecha que colaboraban entre sí para aniquilar cualquier movimiento social. En la historiografía de Centroamérica, los años 80 son recordados como una década tormentosa. No es difícil ver esa visión en varios textos que se publicaron en aquellos años, como por ejemplo el clásico libro de Héctor Pérez Brignoli, Breve Historia de Centroamérica. En ese texto, publicado por primera vez en 1985 en España y luego en 1986 en México, Pérez Brignoli retrató las angustias que se vivían en la región hacia la mitad de la década de 1980 y las posibilidades de ver hacia adelante. Pero con claridad también dejó en evidencia que las taras del pasado estaban ensañadas con la región y se manifestaban en la guerra civil que se extendía a lo largo de Centroamérica. Hay cálculos sobre el impacto de esa guerra en la población civil, aunque estos cálculos, como sabemos, han sido criticados y algunos hasta contestados. Para El Salvador se han contabilizado 70.000 muertos, mientras que se habla de 200.000 en el caso guatemalteco y de 90.000 en el caso nicaragüense. Los refugiados, esa dolorosa palabra que retrata a quienes deben abandonar su hogar para salvar su vida, se contaron por millones. En los tres países, la guerra era el fruto de décadas de desigualdad social, uso cotidiano de la violencia, de métodos de inclusión y exclusión social y de estructuras políticas sostenidas por la represión. A esas condiciones históricas se les unió para mal la intervención político-militar extranjera en uno de los últimos escenarios de la llamada o mal llamada Guerra Fría. La paz, aunque sueño deseado, se había negado a llegar a Centroamérica a pesar de los esfuerzos, y eso volvió cada vez más determinante la conceptualización de cualquier esfuerzo que lograra enfrentar la política guerrera de Reagan. Así que esfuerzos como los de Contadora, incluso la ambigua política de neutralidad del presidente costarricense Luis Alberto Monge, fueron bien recibidos por una parte de la opinión pública que los reclamaba como necesarios, aunque alas más derechistas de Centroamérica apoyaban la visión de Reagan. El plan de paz que se firmó en Esquipulas en 1987 despertó posibilidades, pero hubo que esperar hasta el periodo 1990-1996 para que se firmaran acuerdos en los países en guerra. Aunque se menciona poco, eso ocurrió además en el mismo momento en que Gorbachev y sus consejeros alentaban el final de la política exterior soviética, tal y como se había manejado desde Stalin, proponían abrirse al mundo, rechazar la visión del mundo bipolar de la Guerra Fría, algo que dejó claro el Congreso del Partido Comunista Soviético en 1986, y que movimientos de pacificación globales se volvieran virales. También fue posible negociar la paz, hay que decirlo, en el momento en que se desarrollaban cambios en las estructuras económicas por efecto de la deuda externa.
pero también que el esfuerzo por la paz representó una demanda centroamericana por intentar resolver sus problemas a su manera y no siguiendo los criterios de las potencias. Pero el mundo de la paz neoliberal no ha resultado ser el soñado. El primer informe del Estado de la Región de 1999 fue probablemente el más entusiasta en su visión del presente y el futuro al evaluar la década de 1990 como una década positiva. Se afirmaba y celebraba que ninguno de los regímenes autoritarios existentes de 1978 sobrevivían en Centroamérica para 1999. Asimismo, indicaba que la región entera estaba motivada por la esperanza en el desarrollo de la democracia y la sujeción del poder militar al civil. El segundo informe, publicado en 2003, ya no pintó un paisaje tan halagüeño. Más bien manifestó dudas sobre el avance demográfico y social de la región y planteó por primera vez una idea que comenzará a repetirse en los siguientes informes, que había un rezago histórico en Centroamérica. El tercer informe apareció en 2008 y señaló nuevas dudas, ahora ampliadas a cómo Centroamérica enfrentaría los desafíos globales. Esos retos se resumían como la corrosiva geopolítica de seguridad vinculada al narcotráfico, la creciente vulnerabilidad a la inserción económica internacional de los países más rezagados del área y los altos precios internacionales de los hidrocarburos y los alimentos. El cuarto informe de 2011 enfrentó los vaticinios del 2008 y afirmó que los peores pronósticos no se habían cumplido. Pero aún así el desarrollo diferenciado de la región era muy claro en los datos que se aportaban y se marcaban las desigualdades entre el desarrollo del norte y el del sur de Centroamérica. Asimismo, aparece en este informe una de las etiquetas que mejor refleja una de las mayores problemáticas de Centroamérica. Esta región ya aparece definida como el territorio más violento de América Latina. En 2016 se presentó el quinto informe del estado de la región. Para ese momento la población centroamericana era de casi 46 millones de habitantes, 41,4% de esa población era rural y 58,6% era urbana. Este informe confirmó algunos de los peores escenarios dibujados desde los buenos augurios de 1999. Así, el avance en términos políticos parecía detenido y la democracia centroamericana no se había fortificado. El informe indicó que algunos partidos políticos gozaban de una consolidación lograda después de 1990, pero que muchos, la mayoría, funcionaban básicamente como plataformas electorales. El gran desafío seguía siendo, como sigue siendo hoy y como era antes de que ocurrieran las revoluciones en Centroamérica, la desigualdad. Centroamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. En 2013, un 47% de la población centroamericana se encontraba bajo la línea de pobreza y 18% de esa población vivía en la indigencia. Entre 2009 y 2014, la proporción de hogares en exclusión social pasó de 36 a 42% en la región. 4,2 millones de hogares en el Istmo están hoy en día fuera del mercado laboral y sin acceso a los servicios sociales básicos. Ciertamente, esas cifras nos enfrentan con un espejo. Hoy, el problema de la desigualdad que llevó a estos países a los conflictos bélicos sigue campando. Además, las taras del pasado siguen pesando en una región que consiguió una paz política, pero no ha logrado avanzar hacia una real paz social. El contexto latinoamericano y global, además, es muy complicado. Apenas en el último lustro, las sociedades latinoamericanas han visto el ascenso de grupos derechistas y de fanáticos religiosos que aspiran a dominar los estados y a partir de allí institucionalizar su lucha contra los derechos humanos y reconocimiento de las minorías. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Argentina, Bolivia y Uruguay, el autoritarismo ha logrado terreno sobre las ruinas de los grupos reformistas que no supieron impactar estas sociedades cuando tuvieron el poder. Como si el reloj hubiera echado a andar hacia atrás, América Latina enfrenta ahora
uno de los movimientos fascistas más fuertes que amenazan consumir a sus sociedades en la oscuridad del autoritarismo. Muchas gracias. Yo no sé si sirvió, no es que se pegó el Zoom. Ay, juepucha. Pues no sé. Te voy a dejar ahí esperando a ver si hace algo. No, cafecito, mi amor. Sí, voy a ver si hay pan.